La construcción del Templo de Jerusalén. Después de la invasión de Jerusalén, las murallas y las puertas de la ciudad quedaron en ruinas y consumidas por el fuego. En esta historia contaremos los esfuerzos de Nehemías por reconstruir Jerusalén. Todo comenzó cuando Ciro, rey de los persas, publicó un edicto de libertad para los judíos, en el que se ordenaba, además, que se les devolvieran los vasos de oro y plata saqueados tras la derrota. Con ellos podrían reconstruir el templo de Jerusalén. Los israelitas volvieron a su país con sus cabalgaduras cargadas de jarras, copas y vasijas de incalculable valor. Tan pronto como llegaron a Jerusalén, se pusieron a trabajar entusiasmados en la reconstrucción de la casa de Dios. Los sacerdotes convocaban a la gente con timbales y trompetas y todos saltaban de alegría. Los extranjeros que vivían en Jerusalén preguntaban si podían participar ellos también, pero los judíos contestaban: la casa que estamos construyendo para nuestro Dios no es asunto vuestro. Tenemos que construirla solo los judíos. Se creó un gran malestar entre los habitantes de Jerusalén, que no eran de raza judía, y sobornaron a los funcionarios del rey para que actuaran contra los judíos, impidiéndoles continuar las obras. Se produjeron retrasos y los constructores se desanimaron. Esta situación no se prolongó demasiado tiempo. Se informó del conflicto al rey de Persia, que entonces era Darío. El rey pidió a los funcionarios de palacio que investigaran los documentos que se referían a la construcción del templo de Jerusalén. Sus funcionarios hicieron la investigación y le dijeron al rey que los judíos estaban actuando de acuerdo con el decreto promulgado por el rey Ciro. Entonces Darío promulgó un nuevo decreto ordenando que continuara la construcción y añadía: el que se oponga a este decreto o intente destruir esa casa de Dios, que sea azotado. Y gracias a este decreto pudo terminarse el templo. Alabad al Señor, el Todopoderoso, el Rey de la creación. Alaba, alma mía, al Señor, porque Él es tu fuerza y tu salvación. Los que hemos escuchado su voz, acerquémonos a su templo. Unidos, lo adoraremos con alegría. Entre los judíos cautivos que permanecían todavía en el palacio real de Susa, había un hombre llamado Nehemías. Era el copero del rey. Un día, Nehemías estaba sirviendo el vino cuando el rey le preguntó: ¿qué te pasa? Parece que tienes mala cara. En el protocolo de la corte persa no podía servirse el vino con la cara triste. Nehemías, bastante asustado, se atrevió a contestar: viva el rey eternamente. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres está en ruinas, aunque ya esté acabado el templo? Las palabras de Nehemías conmovieron al rey y obtuvo permiso para volver a su país, y además fue nombrado gobernador de Jerusalén. Todo esto lo sabemos porque Nehemías escribió una autobiografía en la que cuenta con gran viveza esta historia y lo que ocurrió después. Llegó a Jerusalén en secreto. Una noche salió de la ciudad con unos pocos hombres y, caminando por los escombros, inspeccionó las murallas. Observó que estaban derribadas
y las puertas quemadas, y se propuso convencer a todos de que estando Dios con ellos, lograrían reconstruirlas. Todos comenzaron a trabajar con gran entusiasmo. Pero sus enemigos estaban al acecho. Uno de ellos, Sanbalat, gobernador de Samaria, preguntó: ¿qué están haciendo estos desgraciados judíos? En cuanto suba una zorra, destruirá lo que construyan. Nehemías tuvo que prepararse para posibles ataques. Dividió a los trabajadores en dos grupos. La mitad trabajaba y la otra mitad vigilaba. Todos iban armados. Con una mano trabajaban y con la otra empuñaban un arma. Encargaron a un corneta que tocase a la menor señal de alarma. El mismo Nehemías no se despegaba jamás de su espada. Comenzaban a trabajar al amanecer y terminaban cuando ya lucían las estrellas en el cielo. Un día, un tal Semaya, que pretendía ser un profeta enviado por Dios, dijo a Nehemías: métete en el templo, porque van a venir a matarte. Pero Nehemías cayó en la cuenta de que no era Dios quien enviaba a Semayas. Lo había sobornado Sanbalat para asustarlo y para que parase las obras. Las obras continuaron. En Jerusalén no solo existía el problema de la reconstrucción de las murallas. La gente sencilla pasaba hambre. Los nobles y las autoridades les imponían impuestos desorbitados y les engañaban en las compras de tierras. Nehemías luchó contra estas injusticias con todas sus fuerzas. Él les daba de su propia casa alimentos y vino en abundancia, y cada día aderezaba un toro para ellos. En 52 días estuvo acabada la muralla. Se la dedicaron a Dios entre escenas de exaltada alegría. Alaba al Señor, que hace prosperar tu trabajo y te defiende. Ten confianza. Su bondad y su gracia existirán siempre. Medita sin descanso lo que el poderoso puede hacer si cuentas eternamente con su amistad. Entre los judíos que habían vuelto de Babilonia estaba un sacerdote que se llamaba Esdras. Para celebrar la fiesta se había instalado un púlpito de madera en la plaza que se abre ante la puerta del agua. Esdras, de pie en el púlpito, leyó al pueblo el libro de la ley de Moisés y les dijo: este es el camino que debéis seguir. Él os guiará a lo largo de vuestra vida. La ley prohibía a los judíos casarse con mujeres extranjeras de las naciones vecinas. Sin esa ley, la nación judía no hubiese sobrevivido. Había excepciones. Si una mujer extranjera se casaba con un judío, debía estar dispuesta a decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estas palabras las pronunció hacía muchos años, antes del rey David, una mujer llamada Ruth. Con la historia de Ruth vamos a terminar el Antiguo Testamento. Ruth había llegado a Belén cuando comenzaba la siega de la cebada. Un día salió al campo a recoger las espigas que los segadores iban dejando. El dueño de la finca, un agricultor judío llamado Booz, preguntó: ¿quién es esa mujer? Le contestaron: es una muchacha llegada de Moab, se llama Ruth. Desde que ha llegado esta mañana no ha parado un momento de recoger espigas. Booz se acercó a Ruth y con gran afecto le dijo: cuando tengas sed, vete a beber de nuestros botijos.
Y luego dijo a los segadores que tirasen algunas espigas a propósito para que la mujer las recogiera. Ya os podéis imaginar que Booz se enamoró de Ruth. Se casó con ella, aunque era una extranjera. Y tuvieron un hijo, que fue el abuelo del rey David. De esa familia, y en ese mismo pueblo de Belén, nació muchos años más tarde Jesucristo. Él vino a comunicar al mundo un mensaje, que Dios amaba por igual a todos los hombres, a los judíos y a los extranjeros. Para Cristo no hay distinción entre este y oeste, norte y sur. Su amor se extiende a todo lo ancho de la tierra. Uníos, hermanos en la fe, sea cual sea vuestra raza. El que cumple la voluntad de mi Padre, como un hijo, ese es mi hermano.